Hola Andrés, buenos días. Oh, un gusto. Tú eres un referente de la cultura startup en Colombia, en el mundo de la educación, vienes de una familia de gestión, de management educativo, tienes una enorme experiencia. Entonces, un poco el objetivo de esta charla es buscar dentro de la cultura startup qué nos sirve a las universidades, qué podemos aprender las universidades de esa agilidad, de esa lógica del producto mínimo viable. Y como tú vienes de los dos mundos, quizás seas la persona más indicada para darnos esa recomendación. ¿Qué podemos aprender? Gracias, Hugo. Bueno, no sé qué tanto referente porque es gracioso porque estuve muchos años, 20 y pico años, del otro lado de la educación superior, viviendo toda esa lentitud de la universidad y luego por cosas de la vida, porque lo vi en mi familia, el emprender haciendo universidad, pues esa vena de emprender. Y yo diría que fracasar rápido, aprender rápido, lanzarse al agua, intentar nuevas cosas. Yo digo que hay que hacer la innovación a un lado del core tradicional e intentar innovar a un lado y implementar lo que funcione en el core y si no, seguir probando. Sí, esta lógica de visión, implementación, error. Exacto. El error te vuelve a la visión, porque la visión es lo más importante. Visión, implementación, error de manera permanente. ¿Y qué te está pasando con Griki, con el crecimiento, con la evolución, con la escalabilidad de Griki, con las universidades? Pues mira, ha sido precisamente eso. Uno tiene, en estos días me leí un libro del fundador de Waze, uno se enamora de la solución. O sea, voy a hacer el Netflix de la educación superior, voy a hacer listas de aprendizaje curando contenido y todo el mundo se va a enamorar de eso y todo el mundo le va a dar eso a los estudiantes. Llegué ahí, sí, era interesante, era un nice to have, pero no era exactamente lo que las universidades querían. Entonces me tocó lo de Netflix, que fue que nos tocó producir el contenido desde cero, que las universidades decían, sí, sí, yo quiero eso del lifelong learning, quiero las microcredenciales, pero mi core ¿qué? Y mi core es mi contenido. Entonces nos tocó enamorarnos del problema, no de la solución, pero para llegar ahí fue mucha prueba y error, mucha resiliencia, mucho darle y darle hasta que, bueno, ya finalmente salimos y ahora está creciendo Griki bastante bien y estamos trabajando con 70 universidades haciendo las dos cosas, produciendo contenido y dándoles una plataforma de lifelong learning con 11.000 microcredenciales. Qué bueno eso que dices, porque es verdad que las universidades tienen que aprender de las startups, pero las startups también tenemos que aprender algunas cosas de las universidades, porque es verdad que nos enamoramos de nuestro producto y lo queremos vender así como está. Sí. Y hay como una negociación, quiero que me cuentes un poco de eso, hay una negociación permanente, ¿no? Es decir, tengo un producto, quiero entrar en tu universidad, y tengo un presupuesto para eso. Y ahí es donde empieza la discusión de cómo adaptamos esto. Siempre parece poco dinero, pocos recursos. Enséñame a mí, ya, porque tú tienes mucha más experiencia. Enséñame cuál es la estrategia correcta para que la startup entre en la universidad y haya match a primera vista. Pues mira, yo diría que se habla mucho del famoso product market fit y por algún lado leí que el product market fit no se busca, sino que se siente. Y literal, o sea, yo iba y les mostraba y yo todo emocionado y las caras de los rectores algo eran como, sí, interesante, a veces no entendían y veía habla con este, pero cuando tú llegas con un producto que lo ves en los ojos, o sea, uy, yo quiero eso, sí, eso, uy, y sí, háblate con este y están pendientes y te van moviendo. Entonces yo creo que es lo mismo, yo creo que en todo producto, en toda empresa es ese product market fit, realmente darle al dolor de ese cliente. Pero no es fácil por lo que decíamos antes, tú te enamoras de tu solución, escucharlos mucho, todos esos nos por fin te van llevando a un sí. Y yo me pongo a mirar el producto que teníamos al inicio, era el mismo que tenemos hoy, solo que lo empaquetamos distinto, le damos un pricing distinto, le damos un foco distinto y ya logramos hablar el lenguaje de los rectores. Entonces yo creo que definitivamente es escucharlos mucho, ir fracasando y aprendiendo eso y lograr encontrar ese product market fit que finalmente le hace abrir los ojos a los rectores y tú lo sientes y te empiezan a pedir mucho más de lo que incluso puedes cumplir. Y ahí es ese product market fit. ¿Y cómo es la conexión con los equipos internos, ¿no? Es decir, eh, cuéntanos tu experiencia, o sea, cómo la startup se tiene que adaptar a los equipos internos
porque está el rector, pero luego, digamos, el trabajo comienza luego, ¿no? Sí. Después del OK empieza todo el trabajo duro. ¿Cómo la startup se tiene que adaptar a los equipos internos y cómo los equipos internos tienen que adaptarse a la startup? ¿Qué experiencia tienes en ese sentido? Hay dos experiencias que son distintas, depende del estilo de gobernanza de las universidades. Hay universidades donde hay una cancillería, o sea, no hace el nombre de cancillería, ya dice, oh, aquí hay una persona, un canciller que maneja absolutamente todo y a veces dan la orden y listo, pero ese y listo es complicado porque no están convencidos. Entonces yo creo que la clave es, no importa el estilo de gobernanza, que esos equipos internos sí quieran tu producto y lograr que se vuelvan unos aliados, porque si es impuesto por algún lado, de pronto después en la implementación va a ser, vieron, yo dije que eso no iba a funcionar. Entonces yo creo que es un trabajo de colaboración, de ver que a los equipos internos realmente sí les interese tu producto, que realmente les esté solucionando algo importante. Y finalmente, si tú le estás solucionando algo, ellos van a querer trabajar contigo. Entonces es buscar esa sinergia de colaboración. Vamos a la producción de contenido. Yo soy un fan de eso, vengo del mundo de la comunicación, me gusta el concepto de narrativas transmedia expandidas, ¿no? Es decir, la universidad tiene muchos formatos y esos formatos integrados hacen la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y después, bueno, la pandemia nos ha enseñado mucho, pero cada vez, pero es un debate que llevamos hace 20 años. Todo lo que requiera interacción tendiendo a cero va a lo virtual y todo lo que requiera interacción tendiendo a 100 va a lo presencial, ¿no? Es decir, es un campus híbrido y en lo presencial está la clase invertida y los talleres y los labs y la mentorización y en lo virtual lo más parecido al broadcast, ¿no? Y ahí aparecieron un montón de productores de contenido de gran calidad, ¿no? A mí me gusta mucho la experiencia de Barcelona de Doméstica, que escaló muy rápido en la pandemia, ahora tiene una crisis por haber crecido muy rápido, de estos, del cuidado, del cuidado del look and feel, ¿sabes? Y que tiene mucho valor para agregar a las universidades porque generalmente esto no se cuida mucho o no se hace a la escala necesaria. ¿Qué nos tienes para enseñar con respecto al presente y al futuro de la producción de contenidos? Mira, yo creo que ahí hay algo clave y es el ADN de la universidad. Definitivamente las productoras de contenido a veces queremos estandarizar demasiado. Y cuando yo era rector, yo decía, pues que yo tengo mi ADN. Todas las universidades nos creemos únicas. La verdad es que el 80% son iguales y solo el 20% de pronto cambia ese ADN, pero sí tenemos que entender cómo lo quieren, ese branding, esa marca, pero en ese diseño instruccional lograr transmitir el ADN de la universidad. Hay unas emprendedoras, hay unas religiosas, hay unas X, Y, Z, y ellas se consideran únicas. Entonces, lograrles dar un contenido en el que se puedan sentir únicas es fundamental. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que todas las universidades van dándose cuenta que lo intentan solas, se chocan, ven que sus profesores se demoran, y ver aliados que dicen, ok, yo trabajo contigo, trabajo con tus docentes, pero te acelero y te agilizo, funciona muy bien. Entonces, nuestra experiencia es más, no fuimos antes productora por lo que te conté, es más enfocado en la universidad, más de diseño instruccional y como que transmitimos mucho lo que ellos están acostumbrados a ver. Entonces, ahí nos está funcionando bastante bien. No tanta excesiva innovación tipo Disney, sino, ok, ¿cómo mejoro lo que tú tienes y logro hacer lo que tú tienes de una manera más ágil y escalable? Si yo fuera el rector de una universidad que tiene problemas de producción de contenidos multimedia expandidos, ¿no? Y soy lento y lo hago en equipos internos y mal, y derivo la responsabilidad a los profes, pero los profes muchas veces hasta tienen problemas para guionar ideas. ¿Qué tienes para ofrecerme? Mira, yo siempre les pregunto, bueno, ¿tienes fábrica de contenido? Por lo general me dicen sí. ¿Cuántos cursos produces al año? 10. ¿Y cuántos necesitas producir? 100. Es decir, tienes cuellos de botella. Y si yo te hago un curso de demo en un mes y demuestro que lo puedo hacer igualito a ti, ¿qué sucede? Y ahí todo comienza a fluir demasiado rápido, porque sí es un dolor importante, entonces es lo que decíamos antes, déjame probar, déjame darte la solución. Y cuando no tienes nada que perder y tú le llegas con la solución real,
el tema comienza a fluir, porque es algo que les duele. No, está bueno porque yo he tenido también experiencia en ese sentido, porque además la producción de contenidos no solo es para el tema de lo pedagógico o de la relación docente-estudiante, sino para todo el branding institucional, ¿no? Es decir, incluso a veces hay una zona común, porque uno puede armar un curso, o un MOOC, o un curso de una asignatura, pero ese propio curso, por su calidad o por su diferenciación, puede ser un contenido de branding para la universidad. Claro. A mí me gusta la idea de que la universidad tiene que tener productora de contenidos propia. Por esto que dices tú, porque para evitar el cuello de botella. Y esto significa contratar diseñadores instruccionales, guionistas, incluso gente experta del mundo de la televisión, iluminadores, postproducción, diseñadores gráficos. Esto puede resultar caro, si uno lo ve, pero a la larga, si tu volumen tiene que crecer cada vez más, e insisto, no va solo destinado a las clases, sino a los posgrados y también al branding y a la comunicación de la universidad con los stakeholders. ¿Cómo lo ves eso? Ahí me hace un poco de ruido, o sea, volviendo a este rol mío de rector, conviene, uy, tengo una mosca, conviene Griky o la productora de contenidos interna o algo que combine ambas, ¿no? Llamarte a ti y decir, móntame una productora interna. Yo me entusiasmo cuando la universidad me dice que su primer no es, Andrés, pues es que yo ya tengo fábrica de contenido. Ahí yo me entusiasmo, porque yo creo que la universidad sí debe tener su propia fábrica, el tema es la escalabilidad. Entonces, yo prefiero interactuar con personas que saben lo difícil que es hacer contenido, pero que ya saben de diseño instruccional, que ya saben lo que es un RISE, que ya saben lo que es una multimedia. Y dicen, bueno, yo te puedo hacer 10 cursos bien hechos, pero no te puedo hacer 100 y necesito 400. Ahí hay una oportunidad gigante para nosotros. Suele pasar eso, ¿no? Suele pasar mucho. Otra puede ser cuando me dicen, no tengo nada. Ahí me preocupa un poco, porque entonces vas a tener que hacer un proceso de capacitación, van a depender excesivamente de ti. Entonces también funciona, pero yo incluso prefiero cuando la universidad sí tiene un equipo pequeño de producción de contenido y entiende que debe tercerizar el resto. O se ha chocado ya tratando de escalar, que también encontramos eso mucho. No, es que tengo que hacer tantos, pero los profesores no me están respondiendo, no estoy cumpliendo los tiempos. Okay, pero quédate con el equipo pequeño, ven, yo entiendo tu modelo y permíteme a mí escalar. Es como, soy una extensión de tu propia fábrica. Qué bueno que está eso, o sea, hay un rol de consultoría, de decir, bueno, tú tienes un buen equipo, estás produciendo, incluso lo estás haciendo bien, con calidad, con buen look and feel, pero vas lento. Claro, porque entonces ahí haces consultoría e incluso podrías colaborar en la producción. Correcto, porque es que si no, no tienes con quién interactuar. Y entonces cuando no tienes con quién interactuar, también se tranca el proceso. Dice, ok, mira, ya tengo estos cursos para evaluar, ya tengo esto, pero como no entienden el proceso, a veces es más complicado. Entonces sí, definitivamente prefiero que haya, es como Amazon. Entonces cuando las universidades tienen su nube en Amazon, pues ok, saben que pueden ser pequeñas, pero que un día tienen mucha necesidad, Amazon se expande o se encoge sin ningún problema. Igual es nuestro modelo, nosotros nos podemos expandir o encoger según las necesidades de la universidad. Y eso es esa flexibilidad, esa personalización de su ADN es lo que yo creo que es muy exitoso. Yo creo que para Griky y para otras startups que estén pensando es, ok, ¿cómo logro ser flexible? ¿Cómo logro personalizar? ¿Cómo logro transmitirle mi know-how a la universidad? Pero nosotros tener esa función de expansión porque somos ágiles y rápidos, que era lo que hablamos al principio. Y yo soy convencido, al final estamos todos en la economía de la atención, ¿no? Y las universidades también. Es decir, y ni hablar el docente en relación con su estudiante, porque cuando el estudiante no estudia, o sea, significa, fíjate cómo funciona, ¿no? Como las palabras, es decir, cuando el estudiante no estudia significa que no consumió los contenidos que el profesor le dio, ¿no?
pero sí que estudia, porque no consumo tus contenidos porque quizás tenga hasta problemas, sean aburridos, estén mal estructurados, sean largos. O cuando me duermo en clase. Exacto. Todo va a la economía de la atención, ¿no? Sí. Hacerlos atractivos y a mí me gusta incluso usar una palabra provocadora que es sexy, ¿no? Hacerlos sexy, hacerlos, producir contenidos de calidad. Y yo soy convencido que esto va a ir a más. Es decir, va a ir a más, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. No solo a la producción entre docentes y estudiantes, que esto ya es pregrado, pero también es posgrado, sino incluso a productos específicos, porque tú puedes pensar, no sé, nosotros trabajamos en Colombia en la creación de la Escuela Internacional de Realismo Mágico en Aracataca. Tú puedes pensar en su momento lo propuse, no salió, no sé, una escuela una producción alrededor del realismo mágico, en la gastronomía, en la literatura, en lo que sea, ¿no? Y eso es una producción que puede ser un producto de la propia universidad, ¿no? Que se vende como un MOOC o como sea. Pero luego, insisto, el tema del branding, es decir, el rector comunicándose, contenidos del rector comunicándose con la sociedad, contenidos de los decanos, profesores comunicando a la sociedad de planes de estudio nuevos. ¿Cómo lo ves eso? O sea, ¿van a la par? ¿Requiere know-how diferente? ¿O va todo mezclado eso? El branding y la producción de contenidos académicos. Pues digamos que no tengo la experiencia en branding, hemos estado enfocados en contenidos académicos porque nuestra historia en producción de contenidos es reciente por la historia, entonces, pero ha sido fascinante porque hemos crecido muy rápido. Pero como experiencia personal, yo sí creo que, por ejemplo, la marca personal de los rectores es un tema de contenidos. El contenido académico también. Entonces, pensándolo, yo creo que deberían ir unidos. Finalmente, a veces pienso en para dónde va Griky en un futuro. Y ayer veía una presentación de Paul LeBlanc del futuro de la educación, lo que está haciendo ahora, y yo decía, ok, Griky va a hacer contenidos. Hoy son como los estamos haciendo. Ayer eran listas de aprendizaje curando contenido. Hoy producimos contenido. Mañana pueden ser gafas, ¿cierto? Las gafas y entonces la producción para esas gafas de multimedia que veíamos. Pasado mañana pueden ser chips, porque Elon Musk nos va a colocar chips, entonces yo voy a tener es que buscar, articular el contenido, organizarlo y lograr que esos chips lleven el mejor contenido posible. Pero finalmente es como transmitir una fábrica de conocimiento. Y esa fábrica de conocimiento es a través de múltiples formas de contenido. Entonces, eso me parece fascinante. Y finalmente lo que tú decías antes es, ok, ¿y eso cómo lleva el propósito? Y bueno, nuestro propósito es claro, democratizar el acceso al aprendizaje para toda la vida, para mejorar la calidad de vida. Eso se puede hacer de múltiples formas, pero el contenido ahí va a ser clave, las formas del contenido van a ser diferentes. Entonces yo sí creo que esas formas incluyen branding, incluyen marca personal, incluyen, ojalá los docentes fueran productores de contenido como influencers, entonces yo creo que hay miles de formas. Y ahí es donde vamos a poder, como tú decías, escalarlo mucho. La inteligencia artificial nos va a traer muchos elementos, pero yo creo que el éxito nuestro es 1000 docentes a un lado y la inteligencia artificial al otro. Combinar esas dos es lo que hace que podamos producir en una escala impresionante. Pero las ideas van a venir de la universidad. ¿Cómo volvemos eso un contenido que sea de conocimiento aplicable? Qué raro, ¿no? Porque estamos en la era de las multipantallas y todavía estamos como si estuviéramos produciendo contenidos en los 90, ¿no? Es decir, incluso muchos profes que no saben pararse frente a una cámara, todavía, ¿no? Sí. Lo cual, bueno, a ti esto te viene bien porque tienes mucho mercado por delante. Yo una vez digo algo que sonaba provocador, o sea, si tú estás en el negocio o en la tarea de comunicar ideas, también estás en el negocio o la tarea de entretener. Y entonces es como todos, es decir, la clave está, como dices tú, no importa el formato, sino la narrativa, ¿no? Es decir, el storytelling, el guión, es decir, cómo lo comunico, porque incluso esta idea puede estar expandida, es decir, yo la empiezo con un vídeo, pero que expande a 10 podcasts, que expande a un bot, que expande a... Claro. ¿Cómo ves? Ya estamos en el presente de la inteligencia artificial, esta fascinación de vídeos hechos por bots, que va cada vez más rápido y que
hace mucho más económico la producción de contenidos. Pero, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo que quizás otros nos veamos con respecto a la producción de contenidos académicos? Sí, mira, fue interesante porque yo finalmente nos trajimos un productor de contenidos de muy alta calidad, de cortometrajes, de comerciales, y él me decía, Andrés, me fascina el mundo de la educación, pero no sé cómo llevar esto a un curso. Entonces yo le decía, ok, vuelve el curso una película. Y por ahí comenzamos a charlar y finalmente lo entendió. Entonces decía, en vez de poner el video de 2 minutos, de esto es el project management, no sé qué es, cuenta una historia. Entonces empezó a hacer como mini capítulos en el curso y el enganche de los estudiantes fue total. Ah, me van a ir llevando con esta historia y quiero llegar hasta el final para saber qué pasó con la historia. Entonces llevar eso del mundo de Hollywood, por decirlo así, a la academia, eso va a ser muy interesante y ahora los costos nos lo van a permitir. Entonces él podía hacer una película, un cortometraje en un curso muy rápidamente, le presentamos eso a los rectores y les fascinó. Y los docentes al principio no, pero les cuesta un poco de trabajo, pero después sí se mueven a ese tipo de cosas. Entonces yo creo que vamos a poder combinar mucho. Arizona State University lo hizo con DreamWorks, ¿no? Hizo esta conexión de DreamWorks para hacer currículo, eso va a ser espectacular y ahora lo vamos a poder hacer. Entonces, vamos a llevar el edutainment al aula de clase. Entonces, yo creo que tenemos que volvernos empresas de edutainment. ¿Cómo logramos que el contenido sea agradable? Porque los estudiantes, si no, tienen diversión todo el tiempo en sus pantallas. Las clases deberían ser divertidas, aplicables, y eso es un reto que tenemos en el contenido. Qué bueno, porque es verdad, o sea, digamos, los costos de hardware, software y conectividad tienden a cero. Yo me acuerdo lo que era producir un video hace 20 años, una locura, ¿no? Yo tenía una agencia de publicidad. Cuento una anécdota siempre a mis estudiantes. Yo tenía una agencia de publicidad y para hacer el reel para animar un logo, tardabas toda la noche y había unos ordenadores de Silicon Graphics y era carísimo. Me acuerdo, entonces pagamos $20.000 para animar un logo, ¿no? Y tardaban 24 horas y si salía mal, otros 20.000. Es decir, costos de software, hardware y conectividad tienden a cero. Entonces, claro, el guionista que tú has contratado cumple un rol clave, porque ya no es la iluminación, el audio que esté bien, incluso la tipografía, porque eso cada vez se resuelve más fácil, sino qué estás contando, la historia, ¿no? Claro. Y mira el potencial que tienen los profesores, las universidades, porque ¿qué tienen adentro? Guionistas. Lo que pasa es que tienen que creérsela y ser más divertidos los profesores, pero deben ser guionistas, deben ser storytellers, deben ser cuenteros, pero no del modelo tradicional donde solo es transmisión de conocimiento, deberíamos contar una historia. Este productor me decía, Andrés, yo me demoraba, o sea, yo perdí horas en lo que ustedes hacían, que es eso de cortar guiones, y cortar y editar. Ahora tú le dices a una inteligencia artificial, búsqueme tales palabras y te corta y te junta todo en 2 minutos. Entonces, ¿qué hace eso? ¿Que la inteligencia artificial va a reemplazar? No, la creatividad no la va a reemplazar. Y esa creatividad está en las universidades. Y permitir que estas compañías tomen esa creatividad, lo que tú decías ahora, no, se me ocurrió que iba a hacer esto en Colombia, ese se me ocurrió, debe estar en las universidades y decirnos a nosotros, Andrés, se nos ocurrió esto en esta clase, ahora produzcanme esto, perfecto, está buenísima la idea, al mes aquí está, pero la idea viene de la universidad. Sí, y de modo ágil, ¿no? Es decir, claro. Entre el se me ocurrió y el producto en el mercado tiene que ser rápido. Exacto. Bueno, me encanta hablar contigo, estaría horas, me encanta porque estamos en lo mismo y con las mismas dudas. Y una última idea para que me enseñes. Claro, todo esto es más fácil, las universidades empiezan a entenderlo, ha sido una lucha porque empiezan a entender la idea del storytelling, y en la medida que todos lo empiezan a entender, que todos empiezan a producir, claro, la posibilidad de llamar la atención y de entrar en la economía de la atención es más complicada. Es decir, ¿qué se viene, ¿no? En el sentido de, vale, hay que producir contenidos, porque si no los estás haciendo, lo primero es hacerlos, ¿no? Y con un buen storytelling. Pero
¿no habrá un tipping point, un punto de inflexión de saturación de contenidos y entonces hay que pensar, volver a cero contenidos, no sé? Back to basics. Pues sí, digamos que siempre ha sido así, ¿no? Las universidades siempre compiten con lo mismo, ¿no? Todas dan derecho, todas dan administración de empresas, todas dan lo mismo. ¿En qué se diferencian? Ahí nuevamente tiene que ser su ADN, su branding, su forma de presentarse, entonces eso va a continuar. Entonces sí, hay que seguir diferenciándose, pero el potencial de creación de contenido sí es impresionante. Y tenemos que buscar formas de diferenciarnos. Y esa forma de diferenciarnos yo sí creo que está en ese ADN, en esa cómo me personalizo, cuál es mi branding, cómo me comunico. Entonces mira, a la pregunta que tú decías, definitivamente sí hay una combinación y me estás abriendo una puerta de, ok, ahí hay un mundo, pero algo de lo que he aprendido en startups hay que tener foco. Entonces me toca seguir en contenido y viendo el branding por acá, pero definitivamente hay que tener foco, pero todo eso se va a mezclar para generar diferenciación. Foco, perseverancia y valor, ¿no? Exacto. Eso Y, es bueno. y una idea. ¿Sabes cuándo un contenido pedagógico se puede convertir en branding? A mí me gusta esta idea de tomar 10 profes de una universidad, los que comuniquen mejor, y meterlos en la lógica Griki, ¿no? Es decir, y que sean esos 10 los influencers Claro. de la universidad, no solo para sus asignaturas, sino también para el branding. Y entonces parte de ese contenido va a Instagram, ¿sabes? O a las redes. Y cuando muestras eso y son los rockstars, Claro. los otros van a querer hacerlo. Exacto. Y finalmente se suben a ese tren de la transformación y muchos se van a bajar. Pero sí, esos rockstars definitivamente jalan a los demás. Eso siempre ha sucedido. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Un gusto.